Hay pliegues que ocultan enigmas tan antiguos como el tiempo mismo. Uno de tales misterios, envuelto en las sombras de la historia bíblica y alimentado por siglos de especulación, es la figura de la esposa de Caín. ¿Quién era ella? ¿De dónde procedía esta mujer que por alguna razón permanece sin nombre y casi invisible en los relatos que han modelado nuestras percepciones del bien y del mal? La historia comienza justo después de que Caín, el primogénito de Adán y Eva, comete el primer acto de violencia mortal, el asesinato de su hermano Abel. El texto bíblico, en su estilo lacónico, nos dice que después de este evento, Caín se aleja, desterrado a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí menciona simplemente que Caín tuvo una esposa y construyó una ciudad que llamó Enoc, en honor a su hijo. Sin embargo, la Escritura no da más detalles sobre esta mujer, ni su origen, ni su nombre, ni cómo llegó a ser la compañera de Caín. Esta ausencia de información ha sido un terreno fértil para teólogos, académicos y curiosos. Algunas interpretaciones sugieren que ella podría haber sido una de las hermanas de Caín, dado que Adán y Eva eran los únicos humanos conocidos en ese momento, lo que implicaría que sus hijos e hijas tendrían que interrelacionarse para cumplir con el mandato divino de ser fecundos y multiplicarse. Esta idea, aunque incómoda para los estándares contemporáneos, no era inusual ni moralmente reprobable en el contexto de las primeras generaciones humanas, donde las normas sociales y biológicas eran radicalmente diferentes a las nuestras. Sin embargo, el misterio se profundiza cuando consideramos la posibilidad de que, tal vez, había más en la historia de lo que los textos nos han legado. Algunas tradiciones judías y cristianas especulan sobre la existencia de otras figuras humanas creadas aparte de Adán y Eva, lo que podría sugerir que la esposa de Caín provenía de una de estas otras líneas. Esta teoría abriría vastas ramificaciones sobre nuestra comprensión de la prehistoria bíblica y los orígenes de la humanidad. Pero no es solo el quién y el dónde los que capturan nuestra imaginación, sino también el por qué. ¿Por qué es tan esquiva esta figura en las Escrituras? Algunos argumentan que su omisión es un reflejo de las prioridades culturales y teológicas de los tiempos antiguos, donde las mujeres a menudo jugaban roles secundarios en las narrativas dominadas por hombres. Otros ven en esta omisión un espacio intencionalmente dejado en blanco, una invitación para que cada generación rellene los vacíos con sus propias inquietudes y contextos. Antes de sumergirte en esta fascinante historia, comparte este video con tus seres queridos en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp y Telegram. El Señor derrama sus bendiciones sobre quienes con humildad y devoción llevan su palabra al mundo. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" a continuación. Entonces sé que tengo que seguir creando y subiendo nuevos videos. Este enigma nos invita a mirar más allá de las palabras en la página y a cuestionar lo que damos por sentado sobre las historias que forman nuestra fe y nuestra moral. A medida que nos adentramos en las profundidades de este misterio, nos vemos obligados a considerar no solo los textos mismos, sino también las interpretaciones y las omisiones históricas que han moldeado lo que se ha transmitido y lo que ha sido silenciado. En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún estaba fresco y vibrante de los ecos de la creación, la genealogía de los primeros seres humanos se presenta no solo como un registro familiar, sino como un mapa que guía nuestro entendimiento de las relaciones humanas y divinas. Los textos del Génesis nos ofrecen una ventana a esta era prístina, donde cada nombre inscrito lleva consigo historias de promesas, desafíos y mandatos celestiales.
Es en este contexto donde emerge la figura de la esposa de Caín, cuya posible identidad como una de sus hermanas no es solo un detalle genealógico, sino una piedra angular en la fundación de la sociedad humana. Adán y Eva, creados por la mano de Dios y colocados en el jardín del Edén, son los progenitores de esta línea genealógica. Con su expulsión del Edén, no solo se enfrentan al mundo con su dolor y belleza, sino también con la responsabilidad divina de ser fecundos y multiplicarse, un mandato que impulsa el crecimiento de la familia humana. Los textos bíblicos, en su economía de palabras, nos cuentan que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Sin embargo, más allá de Caín, Abel y luego Set, poco se detalla sobre estos otros hijos e hijas, dejando un vasto espacio lleno de preguntas y suposiciones. Dentro de este marco, la necesidad de Caín de tomar una esposa plantea una interrogante intrigante sobre quién podría ser ella en un mundo aparentemente escaso de mujeres. La teoría de que ella era una de sus hermanas surge como una explicación lógica, dada la escasez de personas. Esta posibilidad, aunque incómoda para la sensibilidad moderna, se alinea con las costumbres de matrimonio en las primeras generaciones humanas registradas en los textos sagrados. Tales uniones entre hermanos serían no solo necesarias, sino esenciales para la supervivencia y proliferación de la humanidad en sus inicios. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre la dinámica de las primeras familias humanas y cómo las normas sociales y éticas que hoy conocemos no eran aplicables o incluso concebibles. En las narrativas bíblicas, estas prácticas no son vistas con el mismo juicio moral que podrían ser juzgadas hoy. Más bien, se presentan como hechos de la vida, necesidades dictadas por las circunstancias de un mundo en su infancia. Explorar la genealogía de Adán y Eva es también descubrir cómo las primeras relaciones familiares establecieron un modelo para las interacciones futuras. Cada hijo e hija de esta pareja primordial no solo llevaba la carga genética de la humanidad, sino también el peso espiritual y cultural de sus roles en la historia de la creación. Estas relaciones iniciales formaron el tejido de la sociedad humana y establecieron precedentes que serían interpretados, rechazados o seguidos por las generaciones futuras. Además, esta discusión sobre las uniones entre hermanos y la genealogía de los primeros humanos plantea preguntas sobre la pureza genética y la integridad moral de estas relaciones en el contexto de un mundo sin las deformidades del pecado conocidas más adelante. La Biblia nos indica que con el tiempo, y a medida que la humanidad creció en número y complejidad, estas prácticas cambiarían, evolucionando hacia un conjunto de leyes y normas que reflejan tanto un entendimiento avanzado de la genética como un marco ético más desarrollado. Este viaje a través de la genealogía primigenia nos confronta con la complejidad de las normas divinas y humanas, llevándonos a considerar cómo estas primeras decisiones y prácticas influyeron en la narrativa más amplia de la humanidad. A medida que exploramos más profundamente las capas de historia y significado en los textos sagrados, nos vemos obligados a considerar no solo los hechos, sino también las interpretaciones y las omisiones históricas que han moldeado nuestras comprensiones actuales de estos relatos antiguos. Al adentrarnos en las profundidades de los textos sagrados y las prácticas de las primeras generaciones humanas, emerge una reflexión inevitable sobre cómo las normas morales y las leyes sobre el matrimonio han evolucionado a lo largo de los milenios. Desde los tiempos de Adán y Eva y pasando por las generaciones que siguieron, las prácticas matrimoniales no solo reflejaban las necesidades de supervivencia de la humanidad, sino también una evolución constante de los preceptos éticos y morales que buscaban guiar el comportamiento humano en consonancia con los deseos divinos.
En los albores de la historia bíblica, el matrimonio entre hermanos, como se mencionó anteriormente, era visto no solo como una necesidad, sino como una obligación inevitable para cumplir el mandato de multiplicarse y poblar la tierra. Esta práctica, que hoy podría considerarse tabú o incluso moralmente incorrecta, era entonces una medida necesaria en un mundo donde los seres humanos podían contarse con los dedos de las manos. Sin embargo, este contexto comenzó a cambiar drásticamente a medida que la población humana crecía y se expandía. Con la multiplicación de los descendientes de Adán y Eva y el consecuente aumento de la complejidad social y cultural, comenzaron a surgir normativas más estructuradas que reflejaban una comprensión más profunda de la moralidad y la ética. Este desarrollo puede observarse claramente en los textos del Levítico, donde se establecen leyes específicas que regulan no solo las relaciones matrimoniales, sino también una amplia gama de conductas sociales y religiosas. Levítico, con su rico tapiz de normas y preceptos, marca un punto de inflexión en la conceptualización del matrimonio dentro de la tradición bíblica. Aquí, las leyes prohíben expresamente el matrimonio entre parientes cercanos, una práctica que había sido permisible en las generaciones anteriores. Estas restricciones no solo buscaban preservar la integridad genética de la población, evitando los problemas de salud asociados con la endogamia, sino que también tenían profundas implicaciones espirituales y culturales. Al prohibir estas uniones, los textos sagrados comenzaron a esculpir una nueva estructura moral que enfatizaba la santidad y la pureza del pueblo elegido. Esta transición de las normas refleja una maduración en la relación entre la humanidad y lo divino. A medida que los israelitas avanzaban hacia una sociedad más estructurada y asentada, especialmente después de su éxodo de Egipto y durante su establecimiento en Canaán, era imperativo adaptar las leyes divinas a las necesidades cambiantes y cada vez más complejas de la comunidad. Las leyes matrimoniales, por lo tanto, no solo regulaban las relaciones personales, sino que también servían como un reflejo del orden y la santidad que Dios esperaba de su pueblo. En este contexto, el matrimonio se transformó de una institución principalmente reproductiva a un símbolo de la alianza y la fidelidad entre el pueblo de Israel y Dios. Cada ley y cada restricción tenían como objetivo final reflejar y honrar esta relación sagrada, situando la vida familiar en el centro de la vida religiosa y social de la comunidad. La evolución de estas normas no solo es un testimonio de la adaptación de los mandatos divinos a la realidad humana, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo cada generación debe interpretar y aplicar estos preceptos antiguos a sus propias vidas. Al considerar estos cambios, nos vemos impulsados a explorar no solo los textos mismos, sino también las interpretaciones y las omisiones históricas que han modelado lo que se ha transmitido y lo que ha sido silenciado. Desde el susurro inicial de la vida hasta el eco persistente de su legado, la historia de Adán y Eva no es solo el comienzo de la humanidad, según los textos bíblicos, sino también una narrativa cargada de simbolismo profundo y enseñanzas eternas. La creación de estos primeros seres humanos, su vida en el jardín del Edén y las repercusiones de sus acciones constituyen un capítulo fundamental en el entendimiento del destino humano, marcando tanto un comienzo esperanzador como una caída trágica. En el frescor del Edén, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, infundiéndole aliento de vida en sus narices. Este acto no solo muestra la omnipotencia divina, sino que también destaca la íntima conexión del hombre con la tierra y su responsabilidad hacia ella. Adán, cuyo nombre evoca la tierra, Adama en hebreo,
fue colocado en el Edén para cultivar la tierra y cuidarla, un mandato que simboliza la relación de custodia que la humanidad debe mantener con su entorno. La creación de Eva, por otro lado, proviene de una costilla de Adán, un acto que lleva consigo una riqueza de simbolismo sobre la interconexión y la interdependencia entre los sexos. Esta narrativa subraya que Eva no fue creada de la cabeza de Adán para superarlo, ni de sus pies, para ser subyugada, sino de su costado, para estar a su lado como igual, como compañera y colaboradora en la vida. En este acto de creación se establece el fundamento de la familia humana y se refuerza el principio de unidad y mutualidad que debe caracterizar todas las relaciones humanas. Este ideal de armonía y colaboración, sin embargo, se ve trágicamente alterado por el evento del pecado original. La decisión de Adán y Eva de comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal introduce en el mundo el pecado y con él una serie de maldiciones que alteran fundamentalmente la existencia humana y su relación con la creación. La tierra, que una vez dio sus frutos fácilmente, ahora requiere del sudor del hombre para producir alimento, y el parto se convierte en una experiencia de dolor para la mujer, simbolizando las luchas y sufrimientos que ahora caracterizarán la vida humana. El pecado original trae consigo la expulsión del paraíso, no solo un cambio geográfico, sino un distanciamiento espiritual de Dios. Este exilio del Edén marca el comienzo de una existencia humana marcada por el conflicto, el trabajo duro y la búsqueda constante de redención. La descendencia de Adán y Eva, por lo tanto, hereda no solo la vida en un mundo más hostil, sino también el peso del pecado original, una carga que influirá en todas las generaciones subsiguientes. Este legado es evidente en la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. En ellos vemos cómo los efectos del pecado se manifiestan en celos y violencia, culminando en el primer fratricidio de la humanidad. Este trágico evento subraya la profundización del pecado en la experiencia humana, mostrando cómo los impulsos más oscuros pueden llevar a actos de devastadora finalidad. La historia de Caín y Abel no solo refleja las tensiones y rivalidades que pueden surgir incluso dentro de la unidad familiar, sino que también ilustra la perpetuación del pecado a través de las generaciones y la continua necesidad de reconciliación y redención. A medida que reflexionamos sobre la creación de Adán y Eva y las consecuencias de sus acciones, somos llevados a contemplar la condición dual de la humanidad, creada para la comunión con lo divino y destinada a vivir en armonía con la creación, pero también profundamente marcada por el pecado y sus secuelas. Esta dualidad es central para entender no solo el curso de la historia bíblica, sino también nuestro propio lugar en el mundo y nuestra responsabilidad hacia él y hacia los demás. En la profundización de este análisis sobre Adán y Eva y el impacto de sus decisiones, nos enfrentamos a preguntas eternas sobre la libertad, la responsabilidad y el destino. Al considerar las capas de historia y significado en estos relatos antiguos, nos vemos impelidos a explorar no solo los hechos, sino también las interpretaciones y las omisiones históricas que han modelado lo que se ha transmitido y lo que ha sido silenciado. Este viaje a través de los comienzos de la humanidad nos prepara para adentrarnos más profundamente en las complejidades de las normas divinas y humanas, abriendo el camino para una reflexión continuada sobre cómo estas primeras decisiones y prácticas han influido en la narrativa más amplia de la humanidad. Desde el momento en que Adán y Eva optaron por desobedecer la única prohibición que se les había impuesto, el pecado original no solo alteró su existencia,
sino que también sentó las bases de una serie de complicaciones que marcarían a toda su descendencia. Esta transgresión primordial no solo es una narrativa sobre la caída de la humanidad o sobre la introducción del mal en un mundo hasta entonces idílico. Es también el punto de partida para entender las complejidades inherentes a la naturaleza humana y las dinámicas familiares y sociales que emergen de esta. El pecado original, según lo narra el libro del Génesis, trae consigo una serie de maldiciones explícitas que afectan directamente la forma en que los seres humanos interactuarán con su entorno y entre sí. Para Adán, la tierra que una vez fue complaciente y generosa, ahora requiere de un esfuerzo extenuante para ser cultivada. Para Eva, el parto se convierte en una fuente de gran dolor, marcando cada nacimiento humano con señales de sufrimiento y lucha. Estas maldiciones no son simplemente punitivas, son profundamente simbólicas y formativas. Afectan la procreación y la subsistencia, los dos pilares sobre los cuales se construiría toda la vida humana. La procreación, en particular, se convierte en un acto lleno de ambivalencia. Por un lado, es el medio a través del cual la humanidad se perpetúa y se expande. Por otro, cada nacimiento viene ahora acompañado de un recordatorio del pecado de los primeros padres, una especie de eco doloroso del fallo original. Esta dualidad en la procreación se refleja en la narrativa de Caín y Abel, donde las tensiones y conflictos introducidos por el pecado original son evidentes. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, representan dos modos de vida que emergen de las maldiciones de Adán y Eva. Uno dedicado a la tierra, que ahora debe ser trabajada con esfuerzo, y el otro a la cría de animales, que indirectamente también se relaciona con el cuidado y la dominación de la creación como fue inicialmente encomendado. La rivalidad que culmina en el primer fratricidio ilustra cómo estas tensiones pueden escalar, llevando a conflictos que no solo son personales, sino también cosmogónicos, enraizados en la propia estructura de la existencia humana post-caída. El pecado original introduce una fractura en la relación entre el individuo y lo divino. Si antes Adán y Eva caminaban con Dios en el frescor del día, ahora se encuentran separados de Él por su desobediencia. Esta separación no es solo física, representada por su expulsión del Edén, sino también espiritual. Cada generación subsiguiente lleva consigo esta separación como una herida abierta, una predisposición hacia el alejamiento de lo divino y un impulso hacia el egoísmo que contraviene la comunión y la armonía originalmente deseada. Este alejamiento de lo divino se manifiesta en una creciente complejidad de las relaciones humanas. Las narrativas bíblicas que siguen, desde las tensiones entre Jacob y Esaú hasta las complejas dinámicas entre José y sus hermanos, ilustran cómo las repercusiones del pecado original continúan manifestándose en formas de envidia, traición y reconciliación que son fundamentales para la historia de Israel y, por extensión, para la historia de la redención humana. A medida que nos adentramos más en estas historias, vemos que la procreación y la descendencia se cargan con significados adicionales. No solo son mecanismos biológicos o respuestas a un mandato divino, sino también vehículos de promesas y de transmisión de bendiciones y maldiciones, como se ve en las historias de los patriarcas. Cada nacimiento, cada acto de nombre, cada decisión tomada dentro de estas familias es parte de un tejido más grande que intenta redimir o al menos enfrentar el legado del pecado original. Así, la reflexión sobre las implicaciones del pecado original nos lleva a considerar no solo las narrativas de caída y redención, sino también cómo estas narrativas se entrelazan con las realidades cotidianas de conflicto, sufrimiento y esperanza.
Estos temas no solo son centrales para entender la literatura y la teología bíblica, sino que también resuenan con las experiencias humanas universales de dolor, trabajo, alegría y aspiración a algo mejor, algo que quizás se parezca más al Edén perdido. A medida que continuamos explorando estos temas, nos vemos compelidos a profundizar en las formas en que las dinámicas introducidas por el pecado original se reflejan en nuestras propias vidas y sociedades, llevándonos a preguntarnos cómo las antiguas maldiciones y bendiciones aún moldean nuestras percepciones y nuestras relaciones. Este viaje a través del tiempo y el texto no solo nos desafía a entender mejor las complejidades de las normas divinas y humanas, sino también a abrir nuevos caminos de reflexión sobre la redención y la transformación continuas en nuestra propia era. En la vasta y tumultuosa narrativa de la humanidad, pocos personajes son tan emblemáticos y trágicamente complejos como Caín. Su historia es más que la de un hermano y asesino. Es la crónica de un legado que extiende sus raíces a través de generaciones, tejiendo patrones de exilio, fundación y la perenne búsqueda de redención. Después de cometer el primer fratricidio, Caín no solo se enfrenta a las consecuencias de su acto, sino que también se convierte en el arquitecto de un nuevo capítulo en la historia humana. La fundación de la ciudad de Enoque y la expansión de la humanidad más allá del Edén. El exilio de Caín, impuesto por Dios como castigo por el asesinato de Abel, es un momento pivotal no solo en su vida, sino en el desarrollo de la civilización. Al ser desterrado a la tierra de Nod, al este del Edén, Caín se ve obligado a enfrentarse a un mundo que es al mismo tiempo vasto y vacío, un lienzo sobre el cual sus acciones futuras dejarán una marca indeleble. En este contexto de aislamiento y reflexión, Caín toma una decisión que cambiará el curso de la historia humana: fundar una ciudad, un acto que simboliza tanto un anhelo de comunidad como un desafío a su solitaria condena. La fundación de la ciudad de Enoque, nombrada así en honor a su hijo, es significativa por varias razones. Primero, marca el inicio de la urbanización en la narrativa bíblica, una transición de la vida nómada y pastoril a la establecida y agrupada. Esta transformación no es meramente geográfica o económica, es profundamente espiritual y social. En la construcción de esta ciudad, Caín no solo busca seguridad y permanencia, sino que también intenta crear un espacio donde las dinámicas de poder, comunidad y fe puedan evolucionar de manera diferente a como lo hicieron en el jardín del Edén. La ciudad de Enoque se convierte en un símbolo de la complejidad de la existencia humana post-Edén. Aunque es un lugar de innovación y crecimiento, también es un refugio para aquellos marcados por el pecado y el exilio. En este nuevo entorno urbano, las dinámicas sociales y espirituales que emergen son radicalmente distintas a las de las generaciones anteriores. La ciudad, con su concentración de individuos y sus interacciones intensificadas, fomenta tanto la colaboración como el conflicto, la creación como la destrucción. El legado de Caín, por lo tanto, es ambiguo y de múltiples facetas. Por un lado, es el arquetipo del vagabundo y el paria, cuya violencia inicial desencadena una serie de sucesos que reflejan la inestabilidad y el dolor inherentes al pecado original. Por otro lado, es un pionero, cuya audacia en establecer la primera ciudad introduce una nueva era en la historia humana, una que eventualmente conducirá a civilizaciones y culturas complejas y ricas en diversidad. La expansión de la humanidad más allá del Edén y la fundación de Enoque también plantean preguntas sobre la naturaleza del progreso y la civilización. ¿Es la ciudad un intento de recrear el paraíso perdido o un reconocimiento de la imperfección humana y la necesidad de adaptación?
¿Cómo equilibran los descendientes de Caín la marca de su maldición con su deseo de comunidad y significado? Estas preguntas no solo son relevantes para la comprensión de la antigua narrativa bíblica, sino que también resuenan a lo largo de las épocas, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias comunidades y los legados que elegimos dejar. Mientras exploramos el legado de Caín y su impacto en las generaciones subsiguientes, nos vemos obligados a contemplar cómo las decisiones de un solo individuo pueden influir en el curso de la historia. Este análisis del primer asesino y fundador de ciudades nos prepara para adentrarnos más profundamente en las complejidades de las dinámicas sociales y espirituales que emergen con el desarrollo de la civilización humana. La historia de Caín nos desafía a entender mejor las capas de nuestra propia civilización y a considerar las maneras en que nuestras acciones y legados continúan moldeando el mundo en el que vivimos. La fundación de la primera ciudad, mencionada en la Biblia, Enoque, por parte de Caín, constituye un hito fundamental. Este evento no es simplemente un acto de construcción, es una revelación profunda de cómo los seres humanos comenzaron a organizar sus vidas más allá de la supervivencia individual y en la interacción comunitaria. La ciudad de Enoque representa un punto de inflexión en la evolución social y espiritual, ofreciendo una perspectiva rica sobre los comienzos de la urbanización y su significado en el contexto bíblico. Cuando Caín estableció Enoque, no estaba simplemente escapando de su pasado, estaba intentando crear un futuro, un espacio donde la vida podría prosperar a pesar de las maldiciones que pesaban sobre él. La construcción de esta ciudad puede ser vista como un acto de desafío, pero también de desesperación. Caín, marcado por su crimen, busca en la construcción de la ciudad una forma de redención, un modo de reconstruir algo perdurable en medio de su inestabilidad. Este acto de edificación lleva consigo implicaciones significativas. Por un lado, la creación de Enoque es un testimonio del ingenio humano y de la capacidad para la planificación y el desarrollo. Por otro, subraya la persistente influencia del pecado y el exilio, pues incluso en sus esfuerzos por construir y avanzar, Caín no puede escapar completamente de su pasado. La ciudad, entonces, se convierte en un símbolo de ambas cosas, progreso y penitencia. Desde una perspectiva más amplia, la urbanización iniciada por Caín introduce conceptos de civilización que son explorados a lo largo de la Biblia. La concentración de personas en un espacio definido fomenta no solo la cooperación y la interacción social, sino también el conflicto y la competencia. La vida en Enoque habría requerido nuevas formas de organización social, económica y política, estableciendo precedentes para futuras generaciones. En el contexto teológico, la fundación de Enoque también refleja la continua interacción entre lo divino y lo humano. Aunque Caín está separado de la presencia directa de Dios debido a su pecado, su esfuerzo por construir una ciudad sugiere una búsqueda de orden y propósito que resuena a lo largo de las Escrituras. Este esfuerzo por edificar y organizar puede verse como una manifestación de la imagen divina dentro del hombre, mostrando que incluso aquellos que están lejos de Dios retienen la capacidad de crear y transformar su entorno. Además, la historia de Enoque sirve como preludio a otras narrativas bíblicas sobre ciudades y civilizaciones. La Biblia no solo documenta la fundación de ciudades, sino también examina cómo estas ciudades reflejan y a veces amplifican las cualidades y fallas de sus habitantes. A medida que la narrativa bíblica se despliega, ciudades como Babel, Sodoma, Gomorra y Jerusalén toman un papel central, cada una ofreciendo diferentes lecciones sobre el poder, la justicia, el pecado y la redención. Por lo tanto,
Al considerar la importancia de la ciudad de Enoque, nos encontramos reflexionando sobre temas que son tanto antiguos como sorprendentemente actuales. ¿Cómo influencia el entorno urbano la conducta humana? ¿Qué responsabilidades emergen cuando las personas viven juntas en comunidades densamente pobladas? Estas preguntas, planteadas por la fundación de la primera ciudad, continúan siendo relevantes hoy en día, ya que nos enfrentamos a desafíos similares en nuestras propias ciudades modernas. Así, mientras exploramos el significado de Enoque en el gran esquema de la historia bíblica, también somos invitados a considerar cómo las lecciones de esa primera ciudad pueden iluminar nuestras propias experiencias urbanas. La interacción entre Caín, el constructor de la primera ciudad, y su legado nos desafía a pensar en cómo nuestras propias acciones y creaciones pueden influir en las generaciones futuras. Esta reflexión sobre el desarrollo urbano y su impacto en la comunidad humana nos prepara para profundizar aún más en las dinámicas sociales y espirituales que emergen con el crecimiento de la civilización. La expansión y diversificación tras la fundación de ciudades como Enoque marca un período de transformación significativa. A medida que las poblaciones crecían y se dispersaban más allá de sus orígenes iniciales, emergían desafíos únicos relacionados con la diversidad cultural y lingüística. Este desarrollo no solo fue un fenómeno natural de las dinámicas humanas, sino que también estuvo profundamente influenciado por intervenciones divinas, siendo uno de los ejemplos más emblemáticos el episodio de la Torre de Babel. Después de la época de Caín y el establecimiento de su ciudad, la humanidad continuó creciendo y estableciendo nuevas comunidades. Estas comunidades no solo se expandían geográficamente, sino también evolucionaban en sus prácticas culturales y sistemas de comunicación. Sin embargo, esta diversificación no siempre fue pacífica o sin conflictos. Las diferencias entre grupos podían conducir a malentendidos, conflictos y a veces a la segregación. Pero fue precisamente esta diversidad la que preparó el escenario para uno de los momentos más dramáticos y significativos en la Biblia: la construcción de la Torre de Babel. La historia de Babel, situada en un tiempo cuando toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, ilustra el deseo humano de alcanzar el cielo, de erigir una torre que tope en los cielos. Este ambicioso proyecto es emblemático del deseo humano de unidad y de trascendencia, pero también refleja las tensiones inherentes a tal empresa. La reacción divina a este esfuerzo humano no se hizo esperar. Dios confundió las lenguas de todos los constructores, dispersándolos por toda la tierra y haciendo imposible la continuación del proyecto. Este acto divino de confundir las lenguas y dispersar a las personas es fundamental para entender la diversificación cultural y lingüística de la humanidad. Lejos de ser un simple castigo, la multiplicidad de lenguas y la dispersión geográfica pueden verse como una invitación a explorar, a adaptarse y a formar identidades únicas dentro del vasto mosaico humano. Este evento puso de relieve la importancia de la diversidad como un principio esencial para la supervivencia y la adaptación humana. Además, subrayó la interacción dinámica entre la unidad y la diversidad, un tema que resuena a través de las generaciones y culturas. La dispersión de Babel inició una era de exploración y establecimiento de nuevas culturas y civilizaciones, cada una con sus propias tradiciones, idiomas y modos de entender el mundo. Estas diferencias, aunque inicialmente forzadas, eventualmente enriquecieron el tejido humano, fomentando un intercambio de ideas, tecnologías y filosofías que serían fundamentales para el desarrollo de sociedades complejas y avanzadas. La diversificación tras Babel
plantea preguntas sobre cómo las culturas y lenguas distintas pueden coexistir e interactuar. La historia de la humanidad desde ese momento está llena de ejemplos de encuentros culturales, algunos pacíficos y otros conflictivos, pero todos contribuyendo a un entendimiento más rico y matizado de la humanidad. Este proceso de encuentro y mezcla cultural es un reflejo de la continua adaptación y evolución de las sociedades humanas en respuesta a sus entornos cambiantes y a las oportunidades y desafíos que estos presentan. En este contexto, la expansión y diversificación de la humanidad después de Babel nos lleva a reflexionar sobre el papel de la diversidad como una fuente de creatividad y resiliencia. La habilidad para adaptarse a nuevos entornos y para aprender de diversas experiencias culturales ha sido un factor clave en la supervivencia y prosperidad humanas. Cada lengua, cada tradición y cada sistema de creencias contribuye a la rica tapesca de experiencias que define la experiencia humana. Mientras consideramos cómo la expansión y diversificación modeladas por eventos como el de Babel han influido en el desarrollo humano, también estamos invitados a pensar en cómo estos procesos continúan influyendo en nuestras sociedades actuales. Las preguntas sobre la integración, la identidad y la convivencia siguen siendo centrales en nuestro mundo globalizado, donde la interacción entre culturas y lenguas es más intensa que nunca. Así, al reflexionar sobre la expansión y diversificación de la humanidad, se nos abre un amplio campo de indagación sobre cómo podemos gestionar la diversidad en nuestras propias comunidades para fomentar un entendimiento más profundo y una cooperación más efectiva. Este diálogo continuo entre el pasado y el presente nos prepara para adentrarnos en las complejidades de las dinámicas sociales y culturales que surgirán con el avance de la civilización humana. La narrativa de Caín y su esposa en los textos sagrados se destaca como un ejemplo vibrante de cómo las tradiciones y las culturas pueden influir y transformar una historia a lo largo de los siglos. A medida que esta historia ha sido contada y retoldada, no solo se ha interpretado a través de diversas lentes culturales, sino que también ha experimentado una serie de omisiones significativas que han moldeado su entendimiento en diferentes comunidades alrededor del mundo. El relato de Caín, el primer asesino, y su misteriosa esposa cuya procedencia y nombre nunca se mencionan explícitamente en el Génesis, ofrece un campo fértil para la exploración de cómo las narrativas bíblicas son recibidas y adaptadas por diversas culturas. La historia básica que nos ofrece el texto bíblico es conocida. Después de asesinar a su hermano Abel, Caín es condenado a vagar lejos del Edén. Lo que sigue es la mención de que Caín se establece en la tierra de Nod y tiene una esposa, con quien comienza una nueva vida y una nueva línea genealógica. Sin embargo, el silencio del texto sobre los detalles de su esposa ha sido un vacío lleno de especulación y narrativa. A lo largo de los siglos, la figura de la esposa de Caín ha sido objeto de interpretaciones variadas en la literatura, el arte y la teología. Algunas tradiciones judías y cristianas sugieren que ella podría haber sido una de las hermanas de Caín, implicando que las primeras generaciones de humanos practicaron la endogamia para multiplicarse. Esta interpretación, sin embargo, es problemática y ha llevado a debates éticos y morales en diferentes contextos culturales sobre la legitimidad y moralidad de tales uniones. En otras culturas, la historia de Caín se ha expandido para incluir teorías que sugieren la existencia de otras poblaciones humanas en ese tiempo, lo que permitiría que Caín encontrara una esposa fuera de su familia inmediata.
Estas interpretaciones se alejan del texto bíblico tradicional para explorar ideas que abordan las preocupaciones y preguntas contemporáneas sobre la genética, la moral y la historia de la humanidad. Además de las variaciones en la interpretación de quién era la esposa de Caín, también existen significativas omisiones en la narrativa que se han llenado de diversas maneras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la tradición islámica, la historia de Caín y Abel se usa para enseñar lecciones sobre la envidia y la justicia, pero ofrece detalles diferentes sobre la resolución y las consecuencias del asesinato. Esto demuestra cómo las narrativas pueden ser adaptadas para enfatizar ciertos valores morales o lecciones espirituales que son particulares a cada cultura. La omisión de detalles sobre la vida de Caín después del asesinato y sobre su esposa también ha permitido a los artistas y escritores explorar temas como el arrepentimiento, la redención y la culpa en obras de ficción y arte. Estas creaciones culturales no solo enriquecen la historia original, sino que también ofrecen nuevas perspectivas y entendimientos que pueden influir en cómo las comunidades interpretan estos antiguos textos. Este proceso de interpretación y la omisión de ciertos detalles es fundamental para entender cómo las historias bíblicas funcionan no solo como registros religiosos o históricos, sino también como vehículos de valores culturales y morales. Al investigar cómo diferentes culturas han moldeado la narrativa de Caín y su esposa, nos enfrentamos a un espejo de nuestras propias inquietudes, prejuicios y aspiraciones. La continua reinterpretación y adaptación de la historia de Caín nos muestra que los textos antiguos nunca son estáticos. Son, en cambio, documentos vivos que respiran y cambian con cada lector y cada generación que los interpreta. Esto nos lleva a cuestionar más profundamente no solo lo que sabemos sobre estos personajes y sus historias, sino también cómo nuestro propio contexto cultural y temporal influye en nuestra comprensión de los textos que consideramos sagrados. Así, al explorar cómo las interpretaciones y omisiones en las narrativas de Caín y su esposa han sido modeladas por diversas culturas a lo largo de los siglos, nos preparamos para adentrarnos en una discusión más amplia sobre la relevancia de estas historias en nuestro propio tiempo. Esta reflexión sobre la variabilidad y la adaptabilidad de las tradiciones nos invita a continuar nuestra exploración sobre cómo los textos antiguos siguen influyendo y siendo reformulados en el mundo contemporáneo. En el vasto espectro de interpretaciones y debates que nutren las discusiones sobre los textos sagrados, una de las más intrigantes es la teorización sobre la existencia de otras líneas humanas, además de la descendencia directa de Adán y Eva. Este tema, que se sumerge en las profundidades de la teología y la antropología, ofrece un campo fértil para el análisis y la especulación, cuestionando algunas de las percepciones más arraigadas sobre el origen de la humanidad. La idea de una población preadamita, es decir, grupos humanos que habrían existido en la tierra antes de la creación de Adán y Eva, según el relato bíblico del Génesis, plantea preguntas fascinantes sobre la historia de nuestro mundo y la naturaleza de lo que consideramos humano. Esta hipótesis no solo desafía las narrativas tradicionales encontradas en las Escrituras, sino que también invita a reconsiderar nuestras interpretaciones más fundamentales de los textos antiguos. El interés por la posibilidad de una humanidad preadamita se ha visto reflejado en diversas culturas y literaturas a lo largo de los siglos. En algunos textos apócrifos y en la literatura esotérica, se sugiere que existieron civilizaciones avanzadas antes de la creación bíblica de Adán y Eva. Estos relatos, aunque no reconocidos por las principales corrientes religiosas,
han alimentado la imaginación de muchos y han servido como base para numerosas teorías alternativas sobre el origen del hombre. Desde una perspectiva teológica, la discusión sobre los preadamitas introduce complejidades significativas. Si hubieran existido humanos antes de Adán y Eva, ¿cómo se integra esto con la doctrina del pecado original, que enseña que el pecado entró al mundo a través de estos primeros seres humanos bíblicos? Esta pregunta no es meramente académica. Tiene profundas implicaciones para la doctrina cristiana sobre la redención y la salvación, temas centrales en muchas confesiones de fe. Por otro lado, desde el punto de vista antropológico, la teoría pre-adamita podría ofrecer explicaciones alternativas a los descubrimientos arqueológicos que muestran signos de actividad humana que preceden a las fechas tradicionalmente asignadas a Adán y Eva. Estos hallazgos han provocado debates intensos dentro de la comunidad científica y entre los teólogos sobre cómo interpretar estos datos en el contexto de las narrativas bíblicas. La integración de la ciencia y la teología en este debate es crucial, mientras que la arqueología y la paleontología continúan proporcionando evidencia de la existencia humana en un marco temporal que supera ampliamente los cálculos basados en textos bíblicos. Los teólogos buscan formas de reconciliar estos hallazgos con las Escrituras. Esto ha llevado a algunos a adoptar interpretaciones más metafóricas o alegóricas de las primeras partes de la Biblia, mientras que otros sostienen una lectura más literal, viendo en estos desafíos una oportunidad para profundizar y redefinir su fe. En cuanto a las implicaciones culturales, la idea de una humanidad preadamita puede ser vista como una metáfora de la diversidad y riqueza de la experiencia humana. Esta perspectiva nos ayuda a apreciar la amplia gama de culturas, lenguajes y tradiciones que han surgido a lo largo de la historia humana, cada una contribuyendo a lo que entendemos hoy como la civilización mundial. La posibilidad de otras líneas humanas antes de Adán y Eva nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza del conocimiento humano y sobre cómo nuestras creencias y comprensiones están constantemente en evolución. A medida que exploramos este tema, somos invitados a considerar no solo las raíces de nuestra propia especie, sino también la forma en que entendemos nuestra historia y nuestro lugar en el cosmos. Este diálogo entre el pasado teológico y el descubrimiento científico continúa desafiando nuestras percepciones y al hacerlo nos prepara para adentrarnos aún más en el misterio de nuestra propia existencia y en las historias aún no contadas que aguardan ser descubiertas. Al explorar estas teorías sobre la población preadamita, no solo estamos cuestionando nuestro pasado, también estamos definiendo el futuro de nuestra comprensión sobre nosotros mismos y sobre el universo que habitamos. La naturaleza del mal y su transmisión generacional forman una parte central de nuestra búsqueda por entender tanto la condición humana como la moralidad inherente a nuestras historias. Este tema, complejo y a menudo controvertido, se manifiesta claramente en las figuras bíblicas de Caín y su descendiente Lameque, proporcionando un escenario fértil para explorar cómo los actos de una generación pueden influir y moldear las acciones de las siguientes. La historia de Caín, quien cometió el primer asesinato al quitar la vida a su hermano Abel, no solo marca el inicio del mal humano en términos bíblicos, sino que también establece un precedente sombrío sobre las consecuencias de los actos inmorales. La maldición de Caín, que lo condena a una vida de vagancia y desasosiego, no termina con él. Tiene ecos que resuenan en las acciones de sus futuros descendientes, particularmente en Lameque, quien se convierte en un símbolo de cómo la violencia puede perpetuarse a través de las generaciones. Lameque
descrito en el Génesis como un hombre que tomó 2 esposas, también es conocido por su declaración de haber matado a un hombre y a un joven por herirlo. Su proclama de que si Caín es vengado 7 veces, entonces Lameque lo sería 77 veces, no solo muestra un aumento en la intensidad de la venganza, sino que también ilustra una escalada en la aceptación del mal como respuesta al conflicto. Aquí, la narrativa bíblica nos ofrece una visión profunda de cómo los comportamientos y las elecciones pueden influir y amplificar los patrones de conducta dentro de una familia o comunidad. Reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo se transmite a través de las generaciones requiere que consideremos no solo los actos individuales, sino también el entorno en el que estos actos se llevan a cabo. En el caso de Caín y Lameque, vemos un entorno donde la violencia y la respuesta desproporcionada a las ofensas parecen ser parte del tejido de su sociedad. Esto nos lleva a preguntarnos sobre las fuerzas culturales, sociales y espirituales que pueden perpetuar ciclos de violencia y maldad. Es crucial entonces entender la transmisión del mal no solo como una serie de actos individuales, sino como un fenómeno complejo que involucra factores psicológicos, sociales y espirituales. Cada generación hereda no solo características genéticas de sus predecesores, sino también normas, valores y patrones de comportamiento que pueden predisponer a ciertas acciones y decisiones. En este sentido, la historia de Lameque es una advertencia sobre la facilidad con la que el mal se puede normalizar y cómo la justificación de actos inmorales puede volverse más extrema con cada generación. La reflexión sobre el mal requiere que consideremos la responsabilidad individual frente a la influencia generacional. ¿Hasta qué punto son responsables Caín y Lameque por sus acciones y en qué medida son productos de su entorno y su herencia? Esta pregunta no solo es relevante para la interpretación de textos antiguos, sino que también resuena en los debates contemporáneos sobre la naturaleza del mal, la ética y la justicia en nuestra sociedad actual. A medida que exploramos cómo los pecados y las tendencias destructivas pueden transmitirse y evolucionar a través de las generaciones, también somos desafiados a buscar maneras de interrumpir estos ciclos. ¿Cómo podemos, como individuos y comunidades, trabajar para transformar los patrones heredados y promover comportamientos que reflejen valores de justicia, compasión y empatía? Esta pregunta nos lleva a una exploración más profunda de las soluciones y estrategias que podríamos emplear para fomentar un cambio positivo, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Por lo tanto, al considerar la naturaleza del mal y su transmisión generacional, nos enfrentamos a la tarea de entender y abordar las complejidades de nuestras historias personales y colectivas. Esta exploración nos invita a reflexionar sobre las formas en que podemos contribuir a un legado más positivo, tanto para nuestras familias como para nuestras comunidades más amplias, abriendo el camino para discusiones sobre cómo podemos juntos construir un futuro donde los ciclos de maldad y violencia se transformen en historias de redención y esperanza. La trama de la redención juega un papel central, tejiendo un hilo de misericordia divina y justicia a través de las generaciones marcadas por el pecado y el desacuerdo. La historia de Caín y su descendencia, cargada de violencia y exilio, podría parecer a primera vista un relato oscuro y sin esperanza. Sin embargo, una mirada más detenida revela un mensaje profundamente arraigado de redención y gracia, aspectos fundamentales que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza inquebrantable del amor y la misericordia divinos. La figura de Caín,
A menudo vista únicamente como el arquetipo del asesino y el vagabundo, es también un vehículo a través del cual se exploran temas de justicia divina y redención. A pesar de cometer el primer asesinato registrado y de ser marcado por este acto, la narrativa no termina con su condena. Más bien, se extiende a la protección que le ofrece Dios. Esta marca de Caín, lejos de ser solo un signo de castigo, también actúa como un sello de protección divina contra la venganza. Aquí radica una de las primeras paradojas de la misericordia divina. El mismo Dios que castiga es también el que protege. Este acto de protección abre un diálogo teológico sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que Caín, un asesino, continúe su vida con cierta protección? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón del mensaje bíblico sobre la gracia. La misericordia de Dios no se ofrece solo a los inocentes o a los que son percibidos como buenos según los estándares humanos, sino también a aquellos que han fallado profundamente y necesitan redención. La descendencia de Caín, especialmente la figura de Lameque, amplifica este tema de justicia y redención. Lameque, que presume de vengar sus heridas con una brutalidad que supera la de Caín, parece representar un escalamiento del pecado original. Sin embargo, incluso en esta narrativa, la posibilidad de redención no está completamente ausente. Cada generación ofrece una nueva oportunidad para la intervención divina y la transformación del legado de violencia. Reflexionar sobre estos temas dentro del contexto bíblico nos lleva a considerar el papel de la gracia en las situaciones más desesperadas. La historia bíblica nos enseña que la redención es a menudo un proceso, no un evento único. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo la disposición divina a permanecer fiel a la creación a pesar de sus fallos. Esta fidelidad se manifiesta de maneras a veces misteriosas y a menudo inesperadas, desafiando nuestras propias concepciones de justicia y merecimiento. Esta reflexión sobre la justicia y la misericordia divinas nos invita a mirar más allá de la superficie de los actos humanos, hacia las posibilidades de transformación. En el ámbito teológico, esto plantea preguntas fundamentales sobre nuestro propio entendimiento de la redención. ¿Cómo aplicamos estos principios de gracia y misericordia en nuestras propias vidas y comunidades? ¿Estamos dispuestos a ofrecer a otros la misma oportunidad de redención que Dios ofrece en las Escrituras? Así, al contemplar la misericordia y la justicia en la historia de Caín y su descendencia, nos preparamos para explorar más a fondo cómo estos temas de gracia divina se entrelazan no solo a lo largo de la narrativa bíblica, sino también en nuestras propias historias personales. Este enfoque nos lleva a una comprensión más profunda de cómo la redención y la transformación están al alcance, incluso para aquellos que parecen más lejos de la gracia. La historia de Caín, entonces, se convierte en un punto de partida para discusiones más amplias sobre el perdón, la transformación y la capacidad humana para cambiar, guiados por la gracia divina. Explorar las genealogías bíblicas y la moralidad en ellas contenida ofrece una ventana fascinante hacia cómo los textos antiguos siguen influyendo en las prácticas contemporáneas y los valores de nuestra sociedad actual. Las narrativas que se extienden desde los primeros capítulos de Génesis hasta las detalladas listas de descendientes en los libros posteriores no solo proporcionan un registro histórico o mítico, sino que también establecen un marco ético que ha moldeado la conducta humana a lo largo de milenios. La genealogía bíblica, en su esencia, va más allá de la mera enumeración de nombres y relaciones familiares.
Estas listas de ancestros cumplen una función crucial en la transmisión de valores, derechos y responsabilidades, vinculando a las generaciones presentes con sus predecesores y, en muchos casos, con sus obligaciones morales y espirituales. Por ejemplo, las genealogías de Abraham hasta David y de este hasta Jesucristo no solo sirven para confirmar la legitimidad de las promesas divinas y los linajes reales, sino que también subrayan un patrón de fe, obediencia y a veces de redención. En el contexto moderno, las genealogías bíblicas y la moralidad asociada pueden verse reflejadas en cómo las comunidades de fe contemporáneas entienden y practican sus creencias. La idea de una continuidad entre el pasado y el presente sigue siendo central en muchas prácticas religiosas, donde la observancia de las tradiciones y los mandamientos se considera una forma de honrar y continuar el legado de los antepasados. Además, muchas de las normas morales derivadas de estas narrativas aún influyen en debates contemporáneos sobre ética, justicia y derecho, especialmente en comunidades donde la religión juega un papel importante en la vida pública y privada. Uno de los aspectos más interesantes de cómo las genealogías bíblicas y la moralidad influyen en las prácticas contemporáneas es su papel en el debate sobre la ley y la ética. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que forman una parte fundamental del legado moral transmitido a través de la genealogía de Moisés, continúan siendo referentes éticos en discusiones sobre la legislación y la conducta en muchas sociedades. Estos principios no solo son invocados en contextos religiosos, sino también en discusiones más amplias sobre lo que constituye una conducta justa y equitativa. La manera en que las historias de figuras como David y Salomón se entrelazan con sus genealogías muestra cómo el poder, la responsabilidad y las consecuencias de las acciones personales se transmiten y afectan a las generaciones futuras. En un contexto moderno, esto resuena en cómo entendemos la responsabilidad histórica y familiar. Por ejemplo, las discusiones sobre el privilegio, la reparación y la responsabilidad generacional por actos pasados son ecos contemporáneos de estas antiguas preocupaciones. Otro ámbito significativo de influencia es la forma en que las genealogías bíblicas y las enseñanzas morales asociadas moldean las perspectivas contemporáneas sobre la familia y la comunidad. La importancia de la familia en la Biblia como unidad fundamental de la sociedad y como portadora de legados y bendiciones divinas sigue siendo una poderosa influencia en cómo muchas culturas contemporáneas valoran y estructuran las relaciones familiares y comunitarias. Es importante reconocer que la interpretación de estas genealogías y su moralidad asociada también ha evolucionado. En la actualidad, muchos buscan interpretaciones más inclusivas y comprensivas que se alineen con los valores contemporáneos de igualdad y justicia. Esto incluye reexaminar las narrativas que tradicionalmente han excluido o marginado a ciertos grupos, buscando formas de reinterpretar los textos de manera que promuevan una comprensión más equitativa y compasiva de la comunidad humana. En resumen, las genealogías bíblicas y la moralidad en ellas contenida continúan teniendo un impacto profundo en las normas y valores contemporáneos, proporcionando no solo un vínculo con el pasado, sino también un marco a través del cual muchas personas y comunidades negocian su identidad y ética en el presente. Al reflexionar sobre estas conexiones, se nos invita a considerar cómo los legados del pasado pueden ser honrados y adaptados para enfrentar los desafíos del mundo moderno, abriendo la puerta a una discusión continua sobre cómo estas antiguas enseñanzas pueden seguir iluminando y guiando nuestras vidas hoy.
Las históricas narrativas bíblicas y sus enseñanzas enfrentan continuamente el desafío de permanecer relevantes y resonantes frente a cambios culturales y éticos acelerados. La capacidad de estas antiguas historias para adaptarse y ser interpretadas de nuevas maneras revela tanto su perdurable atractivo como la complejidad de aplicar lecciones de eras pasadas a problemas y contextos modernos. La adaptación cultural de las enseñanzas bíblicas no es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido a lo largo de los siglos a medida que estas historias han sido leídas y reinterpretadas por diversas culturas y en diversos momentos históricos. Sin embargo, la velocidad y la profundidad de los cambios culturales y tecnológicos en la era moderna presentan desafíos únicos y significativos. Estos desafíos incluyen cuestiones de interpretación, relevancia y la forma en que los valores transmitidos a través de estas narrativas se aplican en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado. Uno de los principales campos de adaptación y desafío es la interpretación ética de las enseñanzas bíblicas. En una época donde las cuestiones de justicia social, derechos humanos y ética ambiental son prominentes, las comunidades religiosas y los intérpretes de las Escrituras buscan formas de conectar los antiguos mandamientos y parábolas con problemas contemporáneos. Por ejemplo, historias como la del buen samaritano se utilizan frecuentemente para hablar sobre la empatía y la acción social en contextos de crisis humanitaria o discriminación. Además, el diálogo sobre la inclusión y la igualdad de género ha llevado a revisar y cuestionar interpretaciones tradicionales de las Escrituras que tratan sobre roles de género, liderazgo y derechos. En muchas comunidades, esto ha llevado a un esfuerzo consciente por destacar figuras femeninas en la Biblia y reinterpretar narrativas que tradicionalmente se han usado para justificar estructuras de poder desiguales. La tecnología y la digitalización también han transformado la forma en que las historias bíblicas son consumidas, discutidas y enseñadas. El acceso a textos bíblicos a través de aplicaciones móviles, debates en foros en línea y sermones transmitidos en vivo permite una difusión y un diálogo más amplios que nunca antes. Esta democratización del acceso a las Escrituras plantea preguntas sobre la autoridad interpretativa y cómo se construye el consenso sobre el significado en comunidades cada vez más diversificadas y dispersas. Otro desafío contemporáneo es el pluralismo religioso y cultural. En sociedades cada vez más diversas, las historias bíblicas se encuentran y dialogan con una amplia variedad de tradiciones espirituales y éticas. Esto puede llevar a conflictos, pero también a oportunidades para el diálogo interreligioso y el enriquecimiento mutuo. La historia de Noé y el arca, por ejemplo, que tiene paralelos en muchas tradiciones culturales, puede ser un punto de partida para conversaciones sobre creencias compartidas y respeto mutuo en un contexto global. La adaptación de las enseñanzas bíblicas también se refleja en la forma en que se abordan los desafíos éticos emergentes, como la biotecnología, la inteligencia artificial y la crisis climática. Las preguntas sobre la creación, la stewardship de la tierra y la ética de la vida y la muerte están siendo revisadas a través de lentes contemporáneos que requieren una fusión de sabiduría antigua y comprensión moderna. Esta evaluación de cómo las narrativas bíblicas son adaptadas e interpretadas en el contexto moderno nos muestra que, mientras las historias pueden ser antiguas, las lecciones que extraemos de ellas están siempre evolucionando. Las comunidades de fe y los individuos que se dedican a la reflexión espiritual se encuentran en un diálogo constante con su patrimonio, buscando en estas historias antiguas guía para los desafíos actuales y futuros.
Al explorar estas adaptaciones, continuamos la conversación sobre cómo estas antiguas narrativas pueden seguir ofreciendo significado, orientación y consuelo en un mundo en constante cambio. En la vasta trama de la historia bíblica, las narrativas sobre Caín, su esposa y las generaciones que les siguieron no son simplemente cuentos antiguos de tiempos remotos. Son más bien lecciones perennes que siguen resonando con fuerza en el corazón de la experiencia humana. Estas historias, ricas en temas de humanidad, pecado y redención, se convierten en fuentes inagotables de enseñanza y reflexión, adaptándose a nuevas interpretaciones y desafíos a medida que las sociedades evolucionan. Desde el inicio, la historia de Caín nos desafía a considerar las profundas implicaciones del pecado y las consecuencias de nuestros actos. El fratricidio de Caín no es solo el primer acto de violencia extrema registrado en las Escrituras, sino también un ejemplo doloroso de cómo el pecado desfigura las relaciones fraternales y rompe el tejido social que sostiene a la comunidad. Sin embargo, incluso en este acto oscuro se presentan oportunidades para explorar los temas de la justicia y la misericordia divinas. El tratamiento que recibe Caín post-crimen, marcado para no ser asesinado pero condenado a vagar, inicia un diálogo sobre la justicia que busca no solo castigar, sino también proteger y señalar. Es aquí donde las narrativas bíblicas abren un espacio para discutir la redención. Aunque Caín es castigado, también se le otorga una señal de protección divina, un gesto que sugiere que incluso en la retribución hay espacio para la gracia y la esperanza. Por otro lado, la misteriosa figura de la esposa de Caín nos invita a reflexionar sobre los roles de aquellos personajes que la Biblia menciona solo en passing. Su presencia plantea preguntas sobre la expansión de la humanidad y las relaciones dentro de estas primeras sociedades. Aunque la información sobre ella es escasa, su inclusión en la narrativa sugiere una continuidad y desarrollo de la vida humana más allá de los actos de Caín, insinuando temas de supervivencia, comunidad y la perpetuación de la vida a pesar del pecado. La descendencia de Caín, especialmente en la figura de Lameque, muestra cómo los patrones de comportamiento pueden transmitirse e intensificarse a través de las generaciones. Lameque, quien lleva el legado de violencia de Caín a nuevos extremos, refleja cómo el pecado puede enraizarse y manifestarse en formas cada vez más destructivas. No obstante, estas historias también abren el camino para discutir la posibilidad de cambio y transformación, destacando que los ciclos de comportamiento negativo no son inmutables. Estos relatos, ricos en simbolismo y enseñanzas morales, no solo son relevantes en su contexto histórico o religioso. En el mundo contemporáneo, donde los dilemas éticos se vuelven cada vez más complejos y las interacciones humanas más entrelazadas globalmente, las preguntas que plantean estas antiguas historias siguen siendo de vital importancia. ¿Cómo podemos manejar la justicia y la misericordia en nuestras sociedades? ¿Es posible romper los ciclos de violencia y encontrar caminos hacia la redención? Además, el análisis de estas historias en contextos modernos nos permite aplicar sus enseñanzas a cuestiones actuales como la justicia social, la ética en el liderazgo y la resiliencia personal frente a la adversidad. Así, las narrativas sobre Caín y su legado se convierten en un espejo a través del cual podemos evaluar nuestros propios valores y comportamientos. En conclusión, las historias de Caín, su esposa y sus descendientes nos ofrecen un espejo perenne de la condición humana, reflejando temas universales de pecado, conflicto y la búsqueda de redención. Estas narrativas continúan desafiando a cada nueva generación a buscar significados más profundos y a aplicar lecciones antiguas a dilemas modernos, instigando un ciclo interminable de reflexión y adaptación.
A medida que avanzamos, estas historias nos invitan a reconsiderar cómo podemos transformar los legados de nuestro pasado en lecciones para un futuro más justo y compasivo.